Y en estos momentos estamos en contacto telefónico con un gran amigo, un extraordinario profesional. Él es economista, director de Econométrica. Me estoy refiriendo a Ramiro Castiñeira. Bienvenido, Ramiro. Silvio Sacomani te saluda. ¿Cómo estás? Silvio, querido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, 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 por suerte, bien, Bueno, trabajando como siempre. sí, me imagino, obviamente. Bien, Ramiro, en primer término, quiero consultarte a raíz de los efectos en el plano económico, en la economía de la República Argentina, que puede llegar a darse lugar en este escenario de la escalada bélica en Medio Oriente. A ver, obviamente hay un impacto positivo y un impacto negativo. Uh-huh. El positivo, en el neto termina beneficiando a la Argentina porque va a ser un salto exportador importante. Se está combinando una situación de una cosecha récord, ya se levantó la cosecha fina que fue récord en trigo, muy bueno en girasol, y ahora se está por levantar la gruesa, que es soja y maíz, que también vienen con muy buenos valores, con muy buenos registros. Producto, bueno, el clima ayudó un montón, siempre llovió la magnitud adecuada toda la semana y está llevando a una cosecha récord en Argentina. Pero en simultáneo, también Argentina pasó de la crisis del déficit energético que teníamos, por ejemplo, en la crisis de Ucrania, al superávit energético que tenemos en la actualidad. Entonces, vos fíjate que ahí nada más hablé de cantidades, o sea, de cantidades tenemos cosecha récord y ya dimos vuelta a la cantidad de exportaciones, vienen bien, de energía. Ahora súmale que a las dos todo sube precios. Estamos hablando de, bueno, el petróleo está subiendo casi un 50%, Uh-huh. el gas está subiendo un 100% a nivel internacional, y eso empuja a todos los commodities que no bajan de 15 a 25% todo. Entonces, todo esto que te está llevando a que Argentina va a tener un récord de las exportaciones este año, muy probablemente llegue por primera vez a los 100.000 millones de dólares de exportaciones. Del efecto precio nada más van a ser no menos de 10.000 millones de dólares. Así que ese es, como verás, son números muy buenos que Sí, se está poniendo ya en evidencia en que el Banco Central no para de comprar. Está comprando ya, en enero y febrero estaba comprando un ritmo de 50 millones diarios, las últimas ruedas se está comprando a 150 millones diarios, y todavía ni siquiera arrancó la liquidación de la cosecha gruesa, así que eso te está mostrando que el efecto precio que te estoy marcando ya se está notando en que están engrosando las reservas del Banco Central. Uh-huh, uh-huh. Y después, bueno, el impacto negativo posiblemente que se observa en absolutamente todo el mundo, es que está subiendo ahora. Recién te hablaba desde el lado del productor, ahora te lo digo desde el lado del consumidor. Sí. El precio del petróleo y el gas está subiendo en todo el mundo, y por lo tanto también va a estar subiendo acá en Argentina. De hecho, lo estamos viendo como ya el litro de nafta en Argentina ya superó los 2.000 pesos. Estamos hablando de un aumento de más del 10% en un solo mes. Te advierto que hay en otros países que los aumentos, yo te digo que el petróleo aumentó 50% en la guerra. Hay países como por ejemplo Estados Unidos, que ya subió 35% la nafta. Uh-huh. En Europa más o menos ya subió un 20%, y en Argentina subió más o menos entre un 10, un 12%. Bueno, ahí vos sabés, perdóname, sí. que te interrumpa, Ramiro, pero traigo a colación un diálogo que tuve con una experta en relaciones internacionales. Vive en Alemania ella, y me dijo, mira, me habló de inflación, que en el mes da un 3%. Un 3% de inflación. Y para que vos tomes también, y para que nuestros oyentes también tomen conciencia de que este no es un fenómeno que tiene un efecto negativo solamente en la Argentina, el litro de combustible, ¿sí?, pasó de 1 euro a 3,50 euros. No tan fuerte, no sé dónde el promedio no es esa magnitud, pero sí subió fuerte. Está subiendo en todos lados. En Argentina en particular, muy probablemente tenga incidencia ya desde marzo y posiblemente también en abril. La inflación que está rondando en este 3% mensual
posiblemente se mantenga, viste que de enero y febrero fue 2,9%, marzo es muy probable que esté en torno al 3%, Sí. y abril también va a tener algún impacto de todo del aumento del petróleo, pues ya en sus segundas instancias. ¿Qué es en segundas instancias? Bueno, los que usan como insumo las naftas, ¿no? Que es absolutamente toda la economía donde hay una mayor costo de logística, o por ejemplo los fertilizantes, que son muchos derivados del petróleo. Así que, así como en el neto la Argentina gana y es uno de los países más ganadores, Uh-huh. del ruido del contexto internacional, lo cual no debería sorprender porque siempre que Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o la guerra que se te ocurra, sube el precio de los commodities y Argentina es vendedor neto de commodities, entonces siempre terminó favoreciéndose del ruido que hay en el exterior o de las tragedias que hay en el exterior. Bueno, esta es una nueva situación donde los commodities que exporta Argentina empiezan a subir con fuerza, y ya te digo, en la balanza comercial se van a ver 10.000 millones de dólares adicionales, que va a ayudar mucho al gobierno a apaciguar las dudas de cómo se paga la deuda pública, dado que el Banco Central no para de comprar dólares. A ver, si yo no leí mal, rectificame si me equivoco, por favor, Ramiro. El ministro de Economía sostuvo que ya tienen el dinero, ¿sí?, para pagar la deuda que tienen este año. ¿Puede ser de 9.000 millones de dólares o estoy equivocado? Bueno, el peronismo dejó una deuda pública de 500.000 millones de dólares en total. Sí, Recordar bueno, que cuando declararon el default del 2001 fue cuando el stock de deuda fue 140.000 millones de dólares, y cuando se fueron en el 2023 dejaron una deuda de 540.000 millones de dólares. Así que ese aumento brutal de la deuda pública, bueno, fue producto de todo el circo que llamaron Estado presente. Ahora hay que empezar a pagarla. Milei pagó 50.000 millones en los primeros 2 años. Siempre honró la deuda este gobierno, siempre honró la deuda. Esto hay que destacarlo, ¿eh? Pues sí, por supuesto, pues es parte del compromiso a respetar los contratos y la propiedad privada. Pero bueno, también recordar que toda esta deuda se hizo en el festín de gasto público que se mandó el peronismo en sus últimas, 4 o 5 presidencias que tuvo de 2001 hasta la fecha. Y bueno, y ahora le tocó pagar al no peronismo la deuda pública. Sí, seguro. Pero digo, el dato relevante, insisto, si yo mal no recuerdo, es que Caputo sostuvo que ese dinero ya lo tiene la República Argentina para afrontar la deuda de este año. Acordate que, primer punto, tiene superávit primario, por lo tanto Sí. el superávit primario son 1,5 puntos del PBI, que son más o menos 11.000 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno nacional tiene los pesos para ir a buscar 11.000 millones de dólares al mercado, y por lo tanto con esos 11.000 millones de dólares pagar todos los intereses y capital de los vencimientos en dólares. Por lo tanto, como verás, muy bueno lo que contás. Te estaba marcando, por un lado, que a la economía están entrando los dólares, y te estoy marcando también que el superávit primario está para comprarlos. Entonces, la combinación no es menor en el sentido de que esta vez no se emite pesos para salir a comprar, o sea, para financiar al Estado. Vos fíjate cómo es el rulo total. El rulo es: el Banco Central emite, o sea, compra los dólares y por lo tanto emite, ¿no? Sí. En simultáneo, el Tesoro del otro lado recauda pesos y con esos pesos le compra los dólares al Banco Central. Y por lo tanto, los pesos terminan saliendo del Banco Central, pero después vuelven. Salen porque compran dólares, vuelven porque hay superávit primario. Entonces vos fíjate que la base monetaria no aumentó. Por eso no impacta en la inflación. Exactamente, que el pago de la deuda no va a ser inflacionario como usualmente es en Argentina, porque el resultado primario permite que el gobierno nacional pueda pagar la deuda directamente con su con su recaudación tributaria, ¿no? Sí, totalmente. Te llevo a otro tema. La actividad económica creció en el mes de enero. Lo dice el INDEC, la economía creció un 4,4% en el 2025, el simultáneo en el primer mes del año
creo que el dato salió recién, no sé Sí, cuánto dio, pero sí. no tengo duda que 0.4% en enero y acumula un alza del 1.9% en el año. bueno, está hablando que la economía está creciendo a casi 2% interanual, ¿no? Y por lo tanto que la economía sigue creciendo, quizás a un menor ritmo de lo que creció en el 2024, disculpa, el 2025, que fue rebote, y este año ya es crecimiento genuino marcando nuevos niveles de PBI y nuevos niveles de consumo. Así que la economía está pasando estos niveles, o sea, este nivel de consumo, este nivel de PBI no lo tuvo nunca en su historia. Si bien es magro en el sentido de que el rigor está boyando siempre sobre el mismo nivel de actividad hace 15 años, bueno, dentro de ese boyar estaba en ese momento en los máximos, y muy probablemente, según las expectativas del sector privado, es que la economía de este año crezca un 3%. Bien. Bueno, es un muy buen dato. El año pasado me dijiste que creció un 4%, ¿puede ser? Sí, según el INDEC, un 4,4%. Sí. Si hacemos doble clic, vamos a tener sectores que están por arriba de ese 4%, que es obviamente petróleo, gas y minería, a la cabeza y creciendo directamente a 2 dígitos. La producción de petróleo viene creciendo a 2 dígitos, la producción de gas lo mismo. Y después tenés quienes están por debajo de ese 4%, como puede haber sido, por ejemplo, la construcción, estuvo un rebote pero mucho más magro, el comercio minorista también estuvo con un rebote mucho más magro. Así que está mostrando de que en el promedio, si la economía sí continúa creciendo, ya todos los sectores de la economía se van a poner en terreno positivo, pero muestra de que el 4,4% de crecimiento tuvo algunos sectores que empujaron mucho más que otros, y obviamente es parte pero es lógico. De una economía que tiene varios sectores, y algunos van creciendo más y otros menos, marcando no menor el punto de que Argentina dejó de pelearse contra el sector exportador, no castiga como usualmente lo hace el peronismo, de que revienta el aparato exportador poniéndole cupos, retenciones, desdoblamiento cambiario. Y bueno, a la luz de unas nuevas reglas de juego donde el sector exportador y la economía empieza a generar dólares, son los que más se benefician de la normalización económica, porque directamente estaba prohibido exportar. Vos acordate que directamente estábamos con déficit energético porque nadie quería producir, porque nadie quería a esos precios, el peronismo te decía, pero vos vendés a $1 en el exterior que te van a llegar 33 centavos de dólares con la brecha cambiaria, y encima después de eso me vas a tener que pagar retenciones. Brillante. O sea que vos estabas exportando $1 y en rigor te llegaban 25 centavos de dólar. Por supuesto, totalmente. La última, Ramiro, y te agradezco mucho que me acompañes, muchísimo. Le hicieron una entrevista. Por favor, sí, siempre. Bueno, gracias. Vos sabés que le hicieron una entrevista, te decía, a Furiase, ¿sí? Que es uno de los pilares en el equipo económico del ministro de Economía. Y la consulta fue si no consideraba que mucha gente no percibía en el día a día el impacto de los datos macroeconómicos positivos. ¿Vos qué opinás al respecto? Mira, que vos sos del mundo del periodismo y creo que lo estás viendo en vivo, de cómo están operando absolutamente todos, alejándose absolutamente de la realidad, hablando de una recesión cuando los propios números del INDEC dicen 4% de crecimiento, para atrás y para adelante. Cualquier consultor, cualquier empresa privada, cualquier consultora que le pregunte cuánto va a crecer la economía este año, va a ser en torno a entre 2 a 3% de piso. Entonces, vos mismo estás viendo cómo todos los medios están en una lógica de decir que hay recesión cuando no la hay. Directamente la economía está creciendo al 4% o al 2%, si querés el dato de enero, o las proyecciones hacia adelante 3%, así que hay, no sé si están llorando pauta, como se diría de alguna manera, porque la verdad que esa disociación entre la realidad y entre los números del INDEC y el relato que hablan de recesión cuando la macroeconomía está creciendo, sí puedes, como te marcaba, hay algunos sectores que crecen más que otros, pero directamente hablar que como que la economía está en recesión es directamente faltar a la verdad, porque el INDEC está diciendo que la economía está creciendo. Lo acaba de publicar a las 4 de la tarde de hoy, no es algo que estoy exagerando. No. El último dato es
el último dato del EMAE que se acaba de publicar hace 20 minutos, el INDEC está diciendo que la economía está creciendo a un 2% interanual, según vos mismo me estabas claro, un comentando, 0,4 en enero y un alza interanual del 1,9%, ¿no es cierto? Exactamente, y por lo tanto vos fíjate, y vos prendés la tele y lo único que vas a leer es que supuestamente la economía está atascada o en recesión. Sí, hay un club de economistas también que están fogoneando a raíz de información que no sé realmente. Bueno, por ejemplo, dicen que no tenemos un dólar que corresponda con la realidad, es decir, que tenemos un dólar ficticio, quieren devaluar, porque, a ver, por ejemplo, si ¿cuántas veces devaluó la Argentina, Ramiro? Mira, vamos a hacer un poquito todavía más historia. El Banco Central se creó más o menos en 1930 y desde la fecha solo, o sea, cumplió 90 años exactamente. De esos 90 años, 75 años fueron con cepo. Y de los pocos años que flotó, siempre fue con intervenciones. ¿Qué te quiero marcar? Que lamentablemente Argentina viene de una tragedia populista donde el tipo de cambio nunca flotó. Recién ahora se está soltando absolutamente todo. Fíjate que se está liberando hoy cualquier ciudadano puede volver a comprar dólares y no como en esa experiencia comunista donde solo los amigos del poder pueden comprar dólares. Hoy cualquiera entra a un home banking y se compra todos los dólares que quiera, como pasa en cualquier país civilizado. Y bueno, es parte ¿no? de la normalización económica que está viviendo Argentina, salir de ese esquema corporativo y ese esquema prebendario, Sí. y ese esquema que tanto destruyó, si querés, las oportunidades de Argentina, ¿no? Porque Argentina, nosotros fuimos contemporáneos del periodo de mayor estancamiento de la historia, 15 años sin crecimiento económico, no lo vivió casi ningún país de la historia, y nosotros lo vivimos gracias al kirchnerismo, todo eso. Entonces, salir de todo eso lleva su tiempo. Los resultados están a la vista, ya la brecha cero, ya la moneda flota, ya hay equilibrio fiscal, ya hay saldo comercial positivo, ya hay balanza comercial positiva, bajó la pobreza del 50 al 30%, los números están sobre la mesa. No obstante, o algunos extremadamente impacientes, o como que cambian la vara, ¿no? Cuando está el peronismo tienen la vara por un lado, y cuando hay un no peronista suben la vara, que no hay problema que la suban, el tema es que la bajen cuando está gobernando otro. Sí, igual que la suban implica una falta a la verdad. Porque no, que sean exigentes no es drama. El problema es que cuando está el peronismo todo el mundo se olvida de todas las tragedias macroeconómicas que genera, sí, ¿viste? Y hacen la vista gorda porque la pauta es grande. Sí, totalmente de acuerdo. Ramiro, te agradezco muchísimo tu intervención aquí en La Cocina de las Noticias. Bueno, un gusto como siempre. Abrazo grande y cuando quieras repetimos. Silvio. Dale, buenísimo, genial. Así será. Fuerte abrazo, nuevamente. Lo escuchabas a gran Ramiro Castiñeira, economista él, y a su vez director de la consultora Econométrica.